Buenas tardes para todos. En esta tarde de hoy profundizaremos en los principios básicos del funcionamiento del Estado colombiano a través de las figuras de la centralización, la desconcentración, la delegación y la descentralización. El grupo está conformado por Natalia Ramírez, Álvaro Andrés Méndez y mi persona, Daisy Rangel. De la estructura del Estado, la Constitución Política del 91, en su artículo 13, establece que las ramas del poder público son la legislativa, la ejecutiva y la judicial. De igual forma, en el capítulo 5 de la función administrativa, artículo 209, menciona que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, celeridad, economía, imparcialidad, publicidad, establecidos que se pueden aplicar mediante las formas que más adelante profundizaremos con nuestros compañeros, tales como la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Iniciamos hablando del centralismo. Para definir el centralismo, se define como una forma de organización política, jurídica y administrativa, donde las facultades de decisión y mando y ejecución se concentran en un solo núcleo del poder. Dentro de las características del centralismo tenemos como principal que su unidad de mando central, las decisiones se concentran en un solo núcleo. Su estructura es desde el gobierno nacional hacia abajo, estilo pirámide. Entidades territoriales autónomas se acogen a las leyes que emite el Congreso, ¿sí?, o a los decretos que establece nuestro presidente. La clasificación de la centralización está la centralización política, la centralización jurídica y la centralización administrativa. La centralización política es el modelo de organización del Estado, donde el poder de decisión y la autoridad se concentran en un solo núcleo central, en este caso el presidente o el Congreso Nacional. En la centralización jurídica hay un solo ordenamiento legal, las leyes son las mismas para todo el territorio nacional, para todos los colombianos. En el centralismo administrativo ya va mucho más a las funciones y a los procesos que se llevan desde las entidades territoriales. Las funciones de gestión y ejecución de los servicios públicos dependen de una jerarquía que termina en el gobierno central. En el artículo primero, la Constitución nos establece que Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de república de manera unitaria, descentralizada, con autonomía en sus entidades territoriales. Tener en cuenta que la misma Constitución establece que la descentralización está permitida, pero aquí mismo en este artículo nos dice y le da como poder para que el centralismo, en este caso la cabeza del presidente del Congreso, todavía siga vigilando constante y limitando, ¿sí? De hecho, muchos aportes de escritores dicen que la descentralización, como la plantea la Constitución, no se ha podido permitir precisamente porque el centralismo todavía los limita a estas entidades territoriales. La intención del legislador en todo momento fue poder descongestionar y que el Estado no se bloquee para sus funciones administrativas. Buenas tardes, hoy les vengo a hablar de dos importantes de la administración pública, la desconcentración y delegación. Estos mecanismos ya ayudan al Estado de una manera eficiente. Primero les voy a hablar de desconcentración, tipos, características y fundamentos legales. La desconcentración es una entidad que atribuye a las funciones dentro de las mismas, pero sin perder el control. Pues una de las características que no hay una dependencia jurídica, que es permanente, mejor eficiencia, y sí, pues existe una subordinación, pero en la subordinación siempre va a haber un superior. Los tipos es territorial y funcional. El fundamento está en el artículo 109 de la Constitución de Colombia, en la ley 489 de 1998. Un ejemplo es la alcaldía de las diferentes oficinas como la salud,
tránsito y educación. Todas esas funciones son diferentes, pero dentro del mismo alcalde. Segunda es la delegación, que es cuando una autoridad entrega a otra persona, sigue siendo responsable. Una de las características es el temporal, que se hace dentro del mismo acto administrativo, que el jefe sigue siendo responsable y que esto no se puede quitar en cualquier momento. Los tipos es interna, externa y específica. El fundamento está en el artículo 211 de la Constitución, Ley 489 de 1998. El ejemplo puede ser que el alcalde delega al secretario, firma ciertos documentos, pero el secretario firma, pero el responsable sigue siendo el alcalde. Eso se le llama delegación. Y las diferencias es que si una alcaldía crea oficinas es una desconcentración, pero si el alcalde da una función a otra persona se llama delegación. Y para concluir es que la desconcentración y la delegación hacen que el Estado sea más organizado, rápido, eficiente, facilitando la atención a las personas. Gracias. Hola, soy Álvaro Andrés Méndez Centeno. Expondré acerca de la descentralización. Este es un principio fundante del Estado colombiano y lo encontramos en el primer artículo de la Constitución, que reza que Colombia es un Estado unitario, descentralizado y con autonomía en sus entes territoriales. La Ley 489 de 1998, que es el Estatuto de la Administración Pública, nos da luces acerca de la descentralización. Descentralizar es transferir, es pasar funciones, es pasar recursos desde el gobierno central a entidades que tengan personalidad jurídica, que tengan autonomía administrativa y que tengan patrimonio independiente. Esta ley nos señala que también hay dos tipos de descentralización: la de servicios, en la cual encontramos entes que tienen servicios muy específicos, son técnicos o especializados en diferentes campos, como por ejemplo Ecopetrol o el SENA. Y la descentralización territorial, encontramos aquí lo que son los municipios y departamentos. La Ley 1454 de 2011, que es la Ley Orgánica del Ordenamiento Territorial, nos señala que para que haya descentralización deben cumplirse tres factores, como son el político, el administrativo y el fiscal. En el político, pues vemos que están la votación, la elección popular de los mandatarios locales. En el administrativo, estas entidades territoriales manejan sus propios asuntos y ofrecen servicios públicos sin la intervención del Estado Nacional, y fiscalmente también deben tener suficiencia económica para resolver sus asuntos. Ahora, como último punto de nuestra presentación, tenemos el análisis crítico de los cuatro conceptos que hemos expuesto aquí en relación al funcionamiento del actual Estado colombiano. Encontramos que en el papel son excelentes, pero en la práctica tienen serias fallas. La centralización, por ejemplo, encontramos que diseñan proyectos, diseñan leyes sin revisar la necesidad de cada región específica, la contextualización, y esto ocasiona que haya mucha falla en la ejecución de los proyectos como tal. La descentralización hace que los mandatarios locales vayan a Bogotá a tramitar o a mendigar recursos, haciendo que estén mucho tiempo por fuera de sus territorios, solamente tratando de conseguir los rubros necesarios para ejecutar esos territorios. En el caso de la delegación, encontramos que la falla es cuando se delega demasiado y se deja de hacer el proceso de supervisión y evaluación del trabajo del delegatario. Y finalmente la desconcentración, cuando por ejemplo se envían ministerios a las ciudades, ellos realmente no tienen mayor autonomía y tienen que depender enormemente de las decisiones que tome Bogotá. Era esto que queríamos exponerles. Muchísimas gracias.